Hola a todas, acá les habla Tomás desde Serbia para transmitirles las novedades que nos acercan las voluntarias desde Subotica, ubicado al norte del país. Bueno, en estas últimas semanas pudimos encontrar unas 200 personas viviendo fuera de los campamentos oficiales, a las que visitamos cada semana. Y por estos días el equipo está yendo a unos 5 squats que están entre 20 minutos y una hora de Subotica, todos en cercanías de la frontera húngara. Recordarán que en los últimos podcasts tratamos una y otra vez la noticia de un gran tiroteo que hubo en una pequeña ciudad vecina a Subotica, y que a raíz de este tiroteo la policía se duplicó y pasó a estar muy encima de las personas en tránsito, multiplicando también los eventos y casos de desalojos. Eso ocurrió a fines de noviembre, y desde entonces, y en parte consecuencia de esto, las cifras de personas en tránsito acá en el norte serbio han ido bajando de forma continua. La presencia policial es realmente muy notoria, casi todos los días, de hecho todos los días se ven coches de policía por todas partes, y con mayor frecuencia van a las casas ocupadas o para desalojarlas o simplemente para hablar con las personas en tránsito y decirles, por ejemplo, que lo mejor sería que fueran a los campamentos oficiales, o también para preguntarles por qué no se quedan en dichos campamentos. También nos hacen preguntas a nosotros y nosotras para saber de dónde somos, cómo es que estamos acá, y a veces nos piden nuestra documentación. La mayoría de las veces fingen ser amables, algo que puede molestar, ya que parece que están presionando mucho a las personas en tránsito. Para nosotros y nosotras el mayor reto para los chicos que se encuentran acá en el norte de Serbia es precisamente la policía. Y luego también el clima. Acá todavía es invierno y aunque durante el día las temperaturas son extrañamente cálidas para lo que debiera ser un invierno balcánico, por las noches las temperaturas bajan por debajo de 0 grados. Por suerte estos días no está lloviendo, pero aún así las zonas en las que viven estas personas son áreas rurales, en los bosques o mismo en las fábricas o en las casas abandonadas. Así que sí, hace frío, está repleto de barro, a veces también de basura, que es la que usan como combustible para encender los fuegos y calefaccionarse. Y sí, en general los sitios están sucios, así que podríamos decir en resumen que las mayores dificultades que están atravesando los chicos por estos momentos son la policía y el clima. Por eso, en esta época del año, los artículos no alimenticios que más piden los chicos y las personas en tránsito son sin duda calzado. Muchas personas nos piden calzado apropiado, como de abrigo o mismo botas. También porque a veces cuando la policía los detiene, sabemos que se llevan los zapatos o bien los destruyen, tal como ellos nos cuentan. Y por supuesto, porque la gente también camina a grandes distancias y los zapatos se van desgastando. Aparte de eso, de vez en cuando la gente pide móviles, ya que la policía, según los reportes, sabemos que los destruye y con bastante frecuencia. Chaquetas, gorros, bufandas, guantes, sacos de dormir, mantas. También queríamos destacar, por último, el hecho de que en esta época del año, si bien apenas vemos mujeres fuera de los campamentos oficiales, es decir, en los squats que visitamos principalmente hay hombres, y es muy raro ver alguna mujer. En estas últimas semanas conocimos algunas, y creemos que vale la pena compartirlo con ustedes para visibilizar que también las mujeres, no solo hombres en este caso, están cargando con todo esto sobre sus hombros. Así que esto fue todo por esta semana, y les compartí el mensaje enviado desde las voluntarias en Subotica, y será hasta la semana próxima. Buenos días.
Yo soy un miembro de No Name Kitchen en Bihać y estamos en una pequeña ciudad que se encuentra justo en la frontera, al lado de Croacia. Y bueno, ahora mismo somos 8 personas voluntarias aquí en Bihać y llevamos a cabo distintas tareas. Por un lado hacemos distribuciones de comida, ropa, sacos de dormir, mantas, lo que necesiten las personas. Por otro lado, pues tratamos de ordenar nuestro almacén. Tenemos un almacén en el que nos llegan las distribuciones de ropa, etcétera, de distintas partes del mundo. Y por otro lado también organizamos meriendas con las personas en movimiento, en las que pues es un rato en el que podemos charlar, compartir un rato agradable, también pues ver si tienen otras necesidades que no estamos teniendo en cuenta, etcétera. Y por otro lado también hacemos scouting. En el scouting lo que hacemos es visitar casas abandonadas, que hay muchas en la región, y son casas abandonadas en las que sabemos que algunas personas en movimiento pasan, sobre todo después de las devoluciones, ya que son casas que se encuentran cerca de la zona fronteriza, y tratamos de dejar en estas casas pues mantas o comida o cosas que quizás las personas puedan necesitar después de haber sido devueltas a Bosnia. Esta tarea la hacemos más o menos una vez por semana. Intentamos pues ver si las casas abandonadas que conocemos están siendo utilizadas, o sea, ver si las cosas que hemos dejado pues si han sido movidas, si la comida ha desaparecido, etcétera. Y en caso de que son utilizadas, pues intentamos dejar todo en orden, limpiar un poco, dejar cosas nuevas si lo que habíamos dejado antes ya se ha terminado. Y también intentamos ir a las zonas en las que sabemos que hay devoluciones y buscar nuevos espacios y nuevas casas abandonadas en las que las personas posiblemente puedan pasar para que se encuentren ahí pues un espacio seguro en el que quedarse, en el que pasar la noche y en el que poder comer, etcétera. Como decía, el motivo por el que las personas acuden a estas casas abandonadas es muchas veces porque recientemente han vivido un pushback, que es la palabra inglesa para referirse a las devoluciones en caliente. Y para contextualizar un poco, estas devoluciones en caliente consiste en que las autoridades que actúan en la frontera expulsan a las personas en movimiento directamente sin darles posibilidad ninguna de solicitar asilo ni ninguna oportunidad, o sea, son directamente expulsadas. Y a veces se trata simplemente de una expulsión, otras veces estas expulsiones van de la mano con situaciones violentas o con esta información está basada en testimonios que hemos recolectado, en los que algunas personas en movimiento nos han comentado que al llegar a Croacia, algunas autoridades les han quitado sus pertenencias, sus móviles, incluso en algunas ocasiones los zapatos, todo el dinero, etcétera. Y después de esto, muchas veces las personas son devueltas, a veces en una camioneta, son transportadas otra vez a través de la frontera y les dejan en Bosnia, en alguna ruta que lleve a algún pueblo, a veces en medio del bosque, pues dependiendo de la situación. Y entonces estas personas pues a veces siguen teniendo sus pertenencias, otras veces no tienen ni móvil ni nada para ubicarse. Y entonces es cuando muchas veces pues acuden a estas casas abandonadas, y por eso tratamos de encontrar estas casas que se encuentran en estas zonas para pues dejar lo que puedan necesitar en este tipo de situaciones. Bueno, y eso es todo por ahora. Esperamos que hayáis podido tener una breve perspectiva de lo que sucede aquí en Bihać, y bueno, en el próximo podcast os contaremos más cosas. Un saludo. Hola, soy Teo, informando desde Shiv,
una pequeña ciudad de Serbia localizada muy cerca de la frontera croata. Aquí nuestro equipo proporciona a las personas que viven en edificios y casas ocupadas duchas, comida, ropa, leñas y mantas. En estos momentos no hay demasiadas personas en tránsito en la zona. Nuestra presencia aquí como No Name Kitchen en los últimos años nos ha permitido no solo proporcionar ayuda humanitaria, sino además observar la situación para así poder generar nuestra propia opinión. En enero, muchas personas abandonaron Shid para dirigirse a Bosnia e intentar continuar su viaje desde allí hacia cualquier país de la Unión Europea donde pedir asilo. Aunque las devoluciones en caliente continúan y la violencia también, hemos observado una disminución en comparación con los niveles que veníamos registrando desde que aterrizamos en 2017 en estas fronteras. Es muy probable que esto se deba en al menos una pequeña parte a los esfuerzos realizados durante todos estos años por No Name Kitchen junto con las personas en tránsito y otros socios, para poder denunciar la violencia de la policía croata en las fronteras con Bosnia y las devoluciones ilegales en caliente. También hemos notado que esta ruta que conecta Serbia y Croacia se ha vuelto menos popular. Una de las posibles razones podría ser el invierno. No es agradable caminar y dormir en los bosques a temperaturas bajo cero. Además, hemos visto que los campamentos de los alrededores están en condiciones denigrantes para acoger a gente, las cuales en muchas ocasiones prefieren dormir en los bosques o continuar su trayecto. Y aunque, como mencionamos, las devoluciones en caliente han disminuido, gracias a los testimonios de muchas personas que han cruzado de Serbia a Croacia, sabemos que la policía croata se esmera mucho en esta tarea. El número de personas viviendo en los squats también se ha visto disminuido, resultado de todo lo anterior, lo que nos ha permitido acercarnos más a menudo a los campamentos de los alrededores de Shid. Las personas que viven allí no tienen acceso a ropa de abrigo ni ayuda médica con facilidad, o les es negada en muchas ocasiones. Por motivos burocráticos o políticos, nuestro acceso a las instalaciones de los campamentos está prohibida, por lo que lo único que nos queda es acercarnos a las instalaciones y quedarnos fuera, charlando con la gente. Para nosotros, lo más importante que podemos hacer aquí es demostrar a las personas en tránsito que alguien se preocupa por ellas. Nuestra convicción está en escucharles y prestarles atención. Desde este punto de vista, es una gran ventaja que haya menos gente en este momento, ya que puede que estemos llegando a menos personas, pero podemos tener un trato de mejor calidad. Hola a todas, soy Mireia y os hablo desde Patras, Grecia. En estas últimas semanas hemos seguido apoyando a unas 40 personas, entre las que se encuentran los chicos que viven en las 2 fábricas abandonadas, que son en su mayoría procedentes de Afganistán. Un grupo de unas 5 personas también que viven en el Puerto Viejo, de Marruecos y Algeria, y a 3 hombres de Sudán. En las fábricas la mayoría de chicos son los mismos que el mes pasado, pero en los últimos días hemos visto personas nuevas que vienen para intentar continuar su viaje. Los hombres del Puerto Viejo nos comentaron que están buscando trabajo. A veces les salen trabajos temporales en el campo, a varios kilómetros de Patras, donde apenas ganan 30 euros al día y no tienen dónde dormir. Les dimos tiendas y provisiones. Normalmente pasan ahí unos 10 días. Los chicos de la fábrica grande sufrieron una redada a principios de febrero. La policía entró mientras dormían y se llevaron a 4. Uno de ellos fue puesto en libertad un día después de ser detenido porque tenía sarna. Hemos seguido observando así la arbitrariedad de la política migratoria y de las fronteras europeas. Cuando los chicos llevaban una semana detenidos, supimos que iban a ser enviados al centro de detención de migrantes en Corintos. Centro que además ha sido ampliamente denunciado por personas migrantes por las condiciones precarias de higiene, vivienda y acceso a atención médica. Uno de los chicos fue dejado en libertad un día antes, sin mucha explicación. Entendemos que porque también tiene sarna. Consideramos particularmente preocupante esta situación porque los chicos tenían cita en Malacasa en un mes para solicitar asilo. De esta forma, esta detención es una prueba más de la violencia de las políticas migratorias de la Unión Europea que legitiman la privación de libertad hacia las personas migrantes antes de que puedan solicitar asilo.
obligándoles a estar detenidos mientras esperan su cita, así como a lo largo de todo el proceso de resolución de su situación migratoria. Por otro lado, parte del equipo en Patras vivió una situación de represión y acoso policial en Igoumenitsa, otra ciudad con puerto en el norte de Grecia, desde la que muchas personas intentan continuar su trayecto por Europa. Viajamos ahí para ver si podíamos proporcionar comida, ropa o tiendas, y nos encontramos a 4 chicos de Kurdistán y uno de Afganistán escondidos en el bosque. Las condiciones ahí son aún peores que en Patras. Viven entre basura y escondidos en los arbustos. Uno llevaba ahí 15 días, sin posibilidad de ducha y con poca comida. Otro chico nos contó que había estado devuelto ilegalmente desde Grecia a Turquía y de vuelta al Kurdistán iraquí, y ahora volvía a intentarlo. Cuando nos acompañaron al coche y nos estábamos despidiendo, 3 coches se acercaron muy rápido, aparcaron muy cerca y salieron 6 policías, la mayoría de ellos sin uniforme. Después de pedirnos nuestra documentación, preguntarnos qué hacíamos, inspeccionar el coche y tomar foto de la documentación de los chicos, nos pidieron a las 3 voluntarias que los acompañáramos a comisaría. Una vez ahí, nos volvieron a preguntar si trabajábamos con refugiados. Un 7º policía tomó nuestra identificación, la escaneó, nos pidieron nuestros teléfonos personales y los papeles del coche, así como el nombre de la asociación. Cuando le preguntamos por qué nos habían llevado ahí, el hombre dijo que era un control rutinario, sin hacer mucho esfuerzo por sonar creíble. En Patras, la presencia policial parece concentrarse más en el puerto. Con el proyecto de No-Name Kitchen Health on the Move hemos podido proporcionar también servicios dentales a algunos chicos, así como visitas para problemas dermatológicos, a pesar de que la sarna es una condición difícil de erradicar debido a las condiciones en las que se ven obligados a vivir. Un abrazo desde Patras y feliz semana. Buenas, soy Marta informando sobre el equipo de terreno de Solidary Wheels. Esta semana parte del equipo se ha desplazado hasta Ceuta para participar en la 10ª marcha del Tarajal. 9 años después seguimos pidiendo justicia, verdad y reparación. El día anterior a la marcha, la asociación Elin organizó un espacio de encuentro donde se implicaron tanto los chicos que están en el CETI como las distintas entidades y organizaciones y además familias para poder preparar conjuntamente las pancartas. Asistimos a una mesa redonda en la UNED donde se habla de la importancia del derecho a la memoria, el racismo institucional y el derecho a la vida. En la marcha participaron muchas entidades de la península y Canarias y aprovechamos la oportunidad para seguir trabajando en red y así poder denunciar las vulneraciones de derechos humanos en la frontera sur. Aparte, estas semanas, dado la poca cantidad de jóvenes en situación de calle ahora mismo, hemos continuado con el acompañamiento a familias que se construyen dentro de la ciudad de Melilla, que, por ejemplo, siguen encontrando problemas administrativos para ejercer sus derechos ante servicios como el registro civil, concretamente para la inscripción del nacimiento de menores. Hemos sido testigos de la falta de atención y orientación para la preparación de la solicitud, así como para el acceso a las citas y a la resolución del procedimiento, evidenciando un claro eje de burorrepresión fuertemente arraigado en la ciudad. También hemos acompañado a jóvenes que viven en la ciudad desde hace años y que siguen luchando para cambiar su situación administrativa irregular. En estos casos, el cambio de la ley de extranjería ha permitido optar al procedimiento de arraigo por formación para conseguir la residencia. Aún así, encontramos serias complicaciones que se basan en desmedidas trabas administrativas, como los requisitos y los plazos de los cursos formativos. Esto es todo.